Hola muchachos, soy el profesor Cristian y hoy día vamos a revisar este ejemplo que corresponde a la suma de señales periódicas, en donde primero vamos a determinar la frecuencia fundamental, luego los coeficientes de la serie de Fourier y finalmente el espectro en frecuencia de esta señal. Para iniciar, vamos a hacer un pequeño recordatorio con respecto a lo siguiente. Primero, tenemos que la frecuencia angular sería 2 por pi por f, donde su unidad sería radianes por segundo. De la misma forma, se puede obtener esta frecuencia angular por 2 por pi dividido el periodo, quedando entonces las mismas unidades. F sería la frecuencia dado por ciclos por segundo, o hertz, que sería 1 partido del periodo de la señal. Y T mayúscula estaría indicado como el periodo de la señal, que sería 1 partido la frecuencia, en el cual en este caso su unidad sería segundos. Para iniciar, vamos a indicar la frecuencia de cada una de las señales, etiquetando con un subíndice cada una de estas. Partimos con la primera. Tenemos que la señal constante, su frecuencia angular sería 0 radianes por segundo y su frecuencia en hertz sería 0. Para el coseno, tenemos que su frecuencia angular sería de 2 radianes por segundo, en donde su frecuencia en hertz sería 1 sobre pi y su periodo sería pi segundos. Lo mismo sería para la señal seno, en donde su frecuencia angular sería 4 radianes por segundo, su frecuencia en hertz sería 2 sobre pi hertz y su periodo sería pi medios de segundos. Para la otra señal coseno sería 8 radianes por segundo su frecuencia angular y su frecuencia en hertz sería 4 sobre pi hertz y su periodo sería pi cuarto de segundos. Y finalmente, con respecto a la última señal, su frecuencia angular sería 6 radianes por segundo, donde su frecuencia en hertz sería de 3 sobre pi hertz y su periodo sería pi tercio de segundos. Antes de iniciar, tenemos que destacar lo siguiente. La frecuencia fundamental corresponde a la frecuencia más baja que conforma una señal periódica, la cual va a ser múltiplo de las frecuencias de las demás señales que la conforman. A partir de esto, determinaremos la frecuencia fundamental por medio de la determinación del periodo fundamental. Entonces ahí vamos a colocar periodo fundamental que se va a determinar a través del mínimo común múltiplo entre los periodos distintos de cero de las señales periódicas que conforman esta señal. Entonces, ahí como tienen un factor común de pi, ese pi lo vamos a dejar factorizado y vamos a determinar el mínimo común múltiplo entre los valores que tiene ponderado. Para poder determinar el mínimo común múltiplo de fracciones o entre fracciones, se realiza a través del siguiente procedimiento. Entonces ahí vamos a volver a reescribir. El objetivo es el siguiente. Se acomodan todas las fracciones de tal forma que tengan el mismo denominador o denominador común, para así solamente determinar el mínimo común múltiplo entre los números que quedan resultantes en el numerador de cada fracción. Entonces ahí se acondicionan cada uno de los periodos de tal forma que tengan todos el mismo denominador, que en este caso sería 12. Ahí dividimos y multiplicamos por 12. En la siguiente fracción multiplicamos y dividimos por 6. Entonces ahí vamos a escribir. En la tercera fracción multiplicamos y dividimos por 3.
Y finalmente, en la última fracción, multiplicamos y dividimos por 4. Ahí agrupamos los términos y el periodo fundamental se determina entonces como factor de pi de 12 dividido 12, 6 dividido 12, 3 dividido 12 y 4 dividido 12. Entonces aquí se deja toda la expresión dividido por 12 y se saca el mínimo como múltiplo entre los elementos que quedan en el numerador, que serían 12, 6, 3 y 4 respectivamente. Ahí el mínimo como múltiplo sería directamente 12, por lo que el periodo fundamental sería pi por 12 dividido por 12. Y ahí daría pi segundos el periodo fundamental de esta señal. Entonces ahí tenemos que sería pi segundos el periodo fundamental. Y su frecuencia angular fundamental estaría dada por lo siguiente. Sería 2 por pi dividido este periodo fundamental que se acaba de determinar, obteniéndose que la frecuencia angular fundamental de esta señal sería 2 radianes por segundo. Ahí tenemos que destacar que el mínimo con múltiplo dio un número racional. Por lo que, si el mínimo con múltiplo entre los periodos de las señales periódicas existe, o sea que da un número racional, la suma de las señales será periódica con periodo fundamental t sub 0. A partir de esto, pasamos a determinar los coeficientes de la serie de Fourier de esta señal. Entonces ahí tenemos que vamos a determinar los coeficientes de la serie de Fourier con respecto a la serie de Fourier exponencial, en donde las componentes asociadas serían múltiplos de la frecuencia fundamental determinada anteriormente. Antes de continuar, tenemos que destacar lo siguiente. Como esta señal es una suma de señales periódicas, tenemos que seguir la siguiente estrategia para poder determinar los coeficientes de la serie de Fourier, dado que si lo determinamos por medio de la integral, llevaría más tiempo este proceso. Por lo que, si utilizamos el equivalente de Euler para expresar las señales sinusoidales dentro de la suma como exponenciales complejas, evaluándolas como se muestra a continuación, entonces ahí expresamos cada una de las señales sinusoidales de la forma exponencial compleja. Solo bastaría realizar términos semejantes con respecto a la sumatoria de exponenciales complejas dentro de la expresión de la serie de Fourier exponencial, con respecto a la frecuencia fundamental determinada anteriormente, en donde los coeficientes de esta serie de Fourier serían los elementos que están multiplicando a cada exponencial compleja dentro de esta expresión. Entonces ahí destacamos que esa sería la frecuencia angular fundamental, 2 radianes por segundo, la cual estaría multiplicando o sería múltiplo de las frecuencias de cada una de las señales periódicas consideradas anteriormente. Veamos entonces. Ahí tenemos C0, que corresponde a la componente constante, C1, que corresponde al múltiplo de 1 de la frecuencia fundamental, C2, que corresponde al múltiplo por 2 de la frecuencia fundamental, C3, que corresponde al múltiplo por 3 de la frecuencia fundamental, y finalmente C4, que corresponde al múltiplo por 4 de la frecuencia fundamental. En este sentido, tenemos que C sub 1 sería 1 por 2 radianes por segundo, que corresponde a la frecuencia de la primera señal. C sub 2 correspondería a 2 por 2 radianes por segundo,
que sería los 4 radianes por segundo de la frecuencia de la segunda señal. C sub 3 corresponde a 3 por 2 radianes por segundo, que corresponde a los 6 radianes por segundo de la frecuencia de la tercera señal. Y C sub 4, que corresponde a 4 por 2 radianes por segundo, correspondiente a 8 radianes por segundo, frecuencia de la cuarta señal. Como dijimos anteriormente, los valores que acompañan a cada exponencial compleja corresponden directamente a los coeficientes de la serie de Fourier exponencial. Entonces ahí colocamos los coeficientes asociados, donde el subíndice positivo corresponde a frecuencias positivas y el subíndice negativo corresponde a frecuencias negativas, asociado directamente a la exponencial negativa de la exponencial compleja en cada una de las señales. Ahí inmediatamente determinamos la magnitud y la fase de estos coeficientes que aportan a cada componente sinusoidal de esta serie de Fourier exponencial. Ahí tenemos entonces para C sub 2. Y determinamos la magnitud y la fase asociada. Ahí primero hacemos las transformaciones, racionalizamos primero en cada una de las expresiones. Y expresamos todo como una exponencial compleja para así separar lo que es magnitud y lo que es fase. Ahí el argumento de la exponencial, tenemos que destacar que sería la fase, y el valor que acompaña o que multiplica esta exponencial compleja sería la magnitud. Ahí pasamos a determinar los últimos coeficientes. Mismo proceso para frecuencias tanto positivas como negativas, que corresponde al elemento que acompaña directamente a la exponencial compleja, o que lo está multiplicando, mejor dicho. Ahí expresamos cada uno de los elementos en la forma exponencial compleja para así separar lo que es magnitud y lo que es fase. Y finalmente expresamos los últimos coeficientes de esta suma de señales periódicas. Aquí no olvidar que el argumento de esta exponencial sería la fase y se está expresando en radianes. Ahí finalizamos. Y finalmente expresamos el espectro en magnitud y en fase de esta suma de señales periódicas, indicando el aporte de cada uno de los coeficientes de la serie de Fourier, tanto en magnitud como en fase, respecto a la componente sinusoidal asociada.